tenemos a Yatzel Roman, coordinador general la de Red Latinoamericana de Jóvenes para la Democracia. Muy Un buenas gran amigo. tardes, amigo Yatzel, ¿cómo estás? Todo bien, por allá. Todo bien. Muy bien, hermano. Muy contento de escucharte en este domingo. Esperamos que puedas estar compartiendo con tu familia. Te contactamos porque estamos tratando el tema de Pedro Pablo Kuczynski y cómo ha afectado pues su renuncia a todo el pueblo peruano. Queremos saber tu impresión y qué opinas pues de esta situación. Sí, bueno, lo primero que hay que resaltar es que por la dimensión de estos días no se trata únicamente de algo interno del pueblo peruano, porque hay que tomar en cuenta que en las próximas 2 semanas será la 8ª Cumbre de las Américas en Lima, Perú. La Cumbre de las Américas, iniciada por Bill Clinton en 1994, es el principal evento continental que cada 3 años reúne a los 36 mandatarios del hemisferio occidental y también al primer ministro de Holanda, por el hecho de que hay varias islas aquí que pertenecen a dicho país. Pedro Pablo Kuczynski estaba listo para ser el anfitrión de dicho evento. Sin embargo, esta destitución no solamente cambia la organización, sino que durante toda la semana puso en duda que un evento tan importante se fuese a llevar a cabo. Incluso vimos como varios de los presidentes de países aliados a Perú habían dicho que no estaban seguros de que iban a ir. Tal fue el caso de Mauricio Macri, de Argentina, Juan Manuel Santos, de Colombia, Sebastián Piñera, de Chile. Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra, justo al asumir la presidencia, le dio instrucciones a la Cancillería de que siguiera adelante con este evento, a pesar de que todavía no sabemos, y que nos dijeron anteriormente que quizás no participarían, terminaran haciéndolo. Quien ya sí confirmó y reconfirmó que estará participando es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero ya entonces, pasando de lo regional a lo interno, ¿qué pasa en Perú? Que después de las elecciones de abril de 2016, la bancada altamente mayoritaria ha sido la bancada del sector fujimorista, aglutinado en Fuerza Popular. Paréntesis, Yatzel, ¿el presidente de Venezuela al final se confirmó la asistencia o no? De la cumbre. Bueno, ahí está pasando otra cosa, porque ahí no es un tanto el hecho de que sea por solidaridad con Pedro Pablo Kuczynski ni amistad con Pedro Pablo Kuczynski, como es el caso de los otros 3 mandatarios que mencioné, sino el hecho de que el presidente Kuczynski, o ya expresidente Kuczynski, lideraba el llamado Grupo de Lima, un grupo de 19 países en el continente que han sido altamente críticos con el gobierno de Nicolás Maduro y habían anunciado que no permitirían la entrada de Nicolás Maduro a Lima. Entonces, ahora con el cambio de gobierno hay que ver si esa línea continúa, porque no era algo de la Secretaría de la Cumbre de las Américas, sino del gobierno peruano. Yo creo que sí va a mantener Martín Vizcarra una línea contraria a Nicolás Maduro, pero hay que ver si continúa negado a que el presidente venezolano participe en dicha cumbre. Y eso también había causado algunos choques con los países más cercanos a Venezuela, como es el caso de Bolivia, Nicaragua y varias de las islas caribeñas, con la excepción de Jamaica, Santa Lucía y Granada. Entonces, volviendo al tema interno, Perú tiene 130 diputados en un Congreso unicameral, y de esos 130, 73 habían sido electos bajo las banderas fujimoristas del Partido Fuerza Popular. Y no solamente eso, sino que la segunda bancada no era la oficialista, sino que la oficialista, es decir, Peruanos por el Cambio, un juego ahí de palabras para que las siglas del partido político oficialista se pareciesen al nombre del presidente, porque es Cambio con K, PPK, estaba tercer lugar, con solamente 18 de 130 diputados. Nosotros recordaremos que, por ejemplo, aquí en el gobierno 96-2000 pasaba algo un tanto similar, que el Partido de la Liberación Dominicana tenía un solo senador de 30, 13 diputados de 150, y estaba muy acorralado. Sin embargo, aquí no solamente se trata de un gobierno acorralado, sino de un gobierno que tenía la total hostilidad de los sectores opositores. Y esos opositores le habían censurado 3 ministros, habían hecho que un gabinete completo cayera, y entonces lo tenía completamente contra las cuerdas. Y en todo esto es que se revelan las
sospechas de que hubo un beneficio del presidente Kuczynski que trajera ministro de Economía de Alejandro Toledo, cuando se les adjudicaron varias obras importantes a la multinacional Odebrecht. Entonces, tomando en cuenta que él había asumido una línea muy fuerte y crítica contra Odebrecht, el hecho de que su compañía pudo haberse beneficiado de esta manera, lo cual no necesariamente quiere decir que él tuvo que ver en la adjudicación de la obra, eso abre las puertas a lo que la Constitución peruana establece como la vacancia moral, algo que es muy abierto, porque cuando estamos hablando de que para destituir al presidente, lo que hace falta es una incapacidad moral que es muy subjetiva, depende de quién la está viendo. Eso hizo que en diciembre pasado estuviese a punto de caer, y recordaremos que hubo una negociación no confirmada, pero que todos podemos deducir fue lo que tuvo lugar, por el hecho de que una parte de la bancada fujimorista, más leal al hermano menor de Keiko Fujimori, es decir, Kenji Fujimori, mucho más cercano a su padre, votó en contra de la destitución, y días después es entonces indultado el expresidente Alberto Fujimori. Y eso tuvo como resultado que unos sectores opositores, pero no tan virulentos, como es el caso de la izquierda peruana, antagónica con el fujimorismo, les retirara cualquier tipo de beneficio de duda al presidente Pedro Pablo Kuczynski e impulsara lo que ha sido esta destitución reciente. Y justamente antes de que se llevara a cabo la votación, es decir, el día antes de que se fuese a votar, se revelan unos videos de Kenji Fujimori intentando, no podemos decir que sobornar, porque no estaba hablando de dinero específico, pero de beneficiar con, digamos, las mieles del poder a diputados fujimoristas para que se abstuvieran de votar en contra de la permanencia del presidente. Eso causa un gran escándalo. Recordemos que en Perú los videos han tenido un gran historial. Fue precisamente un video de soborno de Vladimiro Montesinos a diputados de la oposición, lo que en el año 2000 hizo caer a Alberto Fujimori. Entonces se sintió que estaba resucitando una época ya superada por los peruanos, y ahí es que cae el presidente Pedro Pablo Kuczynski, a pesar de que él no reconoce ninguna de las acusaciones, ha dicho que renuncia para poder mantener la paz y la gobernabilidad en su país, y es por eso que Martín Vizcarra, quien no solamente era primer vicepresidente, sino embajador peruano en Canadá, regresa a Lima, se juramenta el viernes y cambia completamente el gobierno. No repite ninguno de los ministros que estaban en este gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y hay que ver cuál línea él asume. Algunos esperan que invite a varios de los partidos de la oposición o de la oposición actual a integrar el gobierno con cuotas de ministros. Y esa es la situación actual. Es un país que ha tenido grandes crisis políticas. Recordemos que Perú ha escogido 5 presidentes de 1985 a la fecha, y de esos 5, pues uno fue condenado por delitos de lesa humanidad, otro está prófugo de la justicia y que está buscando que se extradite, otro está siendo investigado, otro está preso, y uno acaba de ser destituido y tiene impedimento de salida. Wow. Es decir, el 100% de sus presidentes de 1985 a la fecha están todos involucrados en casos bastante serios. Dos preguntas, Yatzel. Primero, ¿entiendes tú que fue un acto precipitado la renuncia de Kuczynski? Precipitado no te lo puedo decir, tomando en cuenta que esta crisis se ha prolongado durante la totalidad de su gobierno de 1 año y 7 meses, porque, como reitero, el fujimorismo le había declarado la guerra, a pesar de que irónicamente él había sido aliado del fujimorismo. En las elecciones del año 2011, cuando él fue candidato presidencial, y también lo fueron Keiko Fujimori y Ollanta Humala, él no pasó a segunda vuelta, y en segunda él asumió como jefe de campaña de Keiko Fujimori. Si ustedes van a YouTube y escriben Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori 2011, van a ver el cierre de campaña de Keiko Fujimori en ese año, y que el orador principal fue el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, él tuvo una relación bastante cercana con el fujimorismo. Sin embargo, este sector, que lleva ya varios ciclos electorales intentando tomar el poder, lo ve a él como quien frustró ese regreso que se esperaba en el año 2016. Entonces, como él se había vuelto la cara de la inestabilidad, y que habían salido razones, si bien no completamente comprobables,
pero sí bastante cuestionables sobre la moralidad del presidente. Ya él se había visto como una persona que encarnaba la inestabilidad política que estaba viviendo Perú. Entonces, precipitada, no te lo puedo decir. Ahora bien, yo sí creo que en un sistema presidencialista, que no es lo mismo que uno parlamentario, deben haber quizá mayores controles para las instituciones presidenciales, porque no puede ser que sencillamente cualquier subjetividad sirva como excusa para hacer caer un gobierno totalmente, porque precisamente la diferencia entre el presidencialismo y el parlamentarismo es que cuando cae un gobierno parlamentario es una crisis de esa persona, y eso pasa constantemente, lo vemos en cada uno de los países de la Unión Europea que tienen ese tipo de gobiernos. Pero en el presidencialismo, cuando cae un gobierno, es una crisis institucional, como la que vivió Brasil, como la que está viviendo Perú, como la que ha vivido Guatemala en varias ocasiones, como la que ha vivido Ecuador en varias otras ocasiones, Bolivia y demás. Entonces yo sí creo que hay que fortalecer, no necesariamente eliminar las instituciones, porque eso sería algo completamente anacrónico, pero sí poner mayores criterios de ese sentido, para que precisamente no sea algo por el único capricho de que un sector político quiera deshacerse del presidente. Muchísimas gracias, Yatzel. Estuvimos hablando con Yatzel Román, coordinador general de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Vámonos a una pausa y regresamos en breve.